Hola niños de tercero básico, vamos a trabajar ahora la guía número 6 de lenguaje y comunicación. Soy su profesora Viviana Tapia. El objetivo de esta etapa es el siguiente: comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Por ejemplo, relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos, releer lo que no fue comprendido, visualizar lo que describe el texto, recapitular, formular preguntas sobre lo leído y responderlas, y subrayar información relevante de un texto. Nuestra clase número 1 es del lunes 13 de julio. ¿Qué haré? Leeré un texto narrativo. ¿Cómo lo haré? Aplicando estrategias de comprensión de lectura. ¿Y para qué lo haré? Para comprender mejor lo que leo. En esta etapa leeremos fábulas. Tú te preguntarás qué es una fábula. Son textos narrativos breves que generalmente tienen como protagonista a animales. Al igual que en el cuento, tiene una estructura: inicio, desarrollo y desenlace. Pero ellos tienen una moraleja, porque ese es su propósito, dejar una moraleja. Y tú te preguntarás, ¿qué es una moraleja? Es una enseñanza. Entonces, la fábula es una historia que nos deja y que tiene como propósito dejarnos una enseñanza. Ahora leeremos una fábula. Antes de leer, responderás estas preguntas. ¿Conoces los asnos? Si lo conoces, pon sí, y si no los conoces, pon no. Aquí te presentamos un asno, o también conocido como un burro. ¿Y qué sabemos sobre ellos? Yo te voy a contar lo que hablaron tus compañeros, que son mamíferos, son vivíparos, significa que nacen por crías vivas, que tienen grandes orejas, una cola larga, pelo muy corto y gris. Y ahora vamos a leer la fábula, que se llama Un asno vestido con piel de león. Esta fábula está en tu texto del Mineduc en la página 128. El asno vestido con piel de león. Disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror a 100 leguas a la redonda. Y así, este animal sin coraje hacía temblar de pavor a todo el mundo. Mas para desgracia suya se le vio la oreja. Descubriendo el campesino el engaño y el error al mismo tiempo, y agarrando el labrador un palo, asombró a quienes no conocían la trampa ni la malicia, viendo al hombre correr al león a palos hacia su molino. Si te fijas, aquí hay una palabra que está con color: pavor. Y arribita está el significado de esta: temor, espanto. Entonces, ¿qué significa? Que el animal hacía temblar de temor y de espanto a todo el mundo. Lo que está acá abajo es una moraleja, que significa que es la enseñanza que nos está dejando la fábula. En este caso es: muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, aparentan ser lo que no son. ¿Qué significa esto? Que a veces las personas que podemos ver, que son buenas, que se ven, no son tan buenas en el fondo. Nunca te tienes que dejar guiar por la primera impresión. Después de leer nuestra fábula, vamos a contestar las siguientes preguntas. Recuerda que puedes buscar la información en el texto. La mayoría de las preguntas son explícitas. Las encontrarás en el texto. ¿Quién usaba la piel de león? El asno. ¿Cómo descubrió el campesino quién estaba debajo del disfraz? Lo descubrió cuando el asno se le vieron las orejas. ¿Qué pasó con el asno? El campesino le echó a palos y el asno corrió a su molino. ¿Qué opinas sobre la actitud del asno? Esta respuesta es personal. La opinión es solo tuya. Lo importante es que digas el por qué, que fundamentes por qué tu respuesta.
y escribe la moraleja. Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, aparentan ser lo que no son. Esta es la enseñanza que nos dejó la fábula. Ahí te das cuenta que un asno vestido de piel de león fue capaz de asustar a mucha gente y aparentó ser un animal feroz, el cual no lo era. Para reforzar trabajaremos en la página 129 del texto ministerial. Mira esas imágenes. ¿Cuál es el personaje de esta historia? ¿Será el león? ¿Será el asno? El asno, por supuesto. Ahora, ¿qué otro personaje interviene? Tienes que ir al texto y encerrar los sustantivos con lo que se nombra a ese personaje. Ese personaje aparece en la fábula y es el campesino. Ahora escribe la secuencia que pasó. ¿Te acuerdas que está el inicio, el desarrollo y el desenlace? Al inicio, el asno se disfrazó de león y le gustaba salir a asustar a todos. En el desenlace, un campesino ve las orejas del asno y descubre el engaño. Y el desenlace, el campesino ahuyenta al asno con un palo. ¿Cómo son los personajes? ¿Te acuerdas que en la guía anterior trabajamos, cierto, las características de los personajes? Aquí vamos a aplicar. Todo lo que estamos trabajando ahora lo trabajamos, lo aprendimos en la etapa número 5. Tenemos al asno, tenemos al campesino. Características del asno es cobarde y mentiroso. Y las características del campesino es observador y astuto, porque logró descubrir el engaño del asno. Ahora vamos a la clase número 2. En la clase número 2, ¿qué haremos? Comprender textos narrativos. ¿Cómo lo haremos? Aplicando las estrategias aprendidas y desarrollando las actividades. ¿Para qué? Para mejorar la lectura y la comprensión. En esta clase número 2 trabajaremos en el texto del ministerio, aplicando lo que aprendimos. Vamos a leer las fábulas que están en el texto Minedu, la hormiga y el grano de trigo en las páginas 134 y 135. La hormiga y el grano de trigo. Había comenzado el verano, los campesinos cosechaban el grano y lo almacenaban en sus graneros. En una de las tantas idas y vueltas, un granito de trigo se cayó y allí quedó, perdido en medio del campo. Entonces pensó, cuando llegue la lluvia me ocultaré debajo de la tierra. Tengo mucha suerte, mi futuro es muy prometedor. En eso estaba cuando, de pronto, un sacudón lo sacó bruscamente de sus reflexiones. Una hormiga lo había visto y con ojos brillantes de felicidad se lo había echado al hombro. Decidida a aumentar sus provisiones, el hormiguero emprendió tranquila la marcha. Cuando el grano de trigo se dio cuenta de lo que sucedía, protestó. ¿Qué haces? ¿Dónde me llevas? ¿Por qué no me dejas en paz? La hormiga respondió que era imposible. El hormiguero En el hormiguero vivimos muchas, muchas hormigas. Somos tantas que cada una tiene que llevar todo el alimento que encuentre. ¿O piensas que me resulta muy fácil transportarte? Pesas bastante. Me duele la espalda, pero tengo que hacerlo. Mira, hormiguita, yo no nací para que me comieran. Soy una semilla y estoy llena de vida. Mi destino es descansar bajo la tierra y crecer y convertirme en una planta. La hormiga, agotada por el esfuerzo, se sentó un ratito a descansar. Fue entonces que el grano de trigo le propuso un trato. Si en lugar de llevarme al hormiguero, me dejas aquí, en mi campo, te prometo que dentro de un año te daré no 1 ni 10, sino 100 granos de trigo, todos iguales a mí. Como la hormiga lo miraba a desconfianza, insistió. Créeme, hormiguita, puedes confiar en mí. ¿Pero cómo harás ese milagro?, preguntó la hormiga, todavía sin poder creerlo. No es un milagro, respondió la semilla, es el misterio de la vida. Si haces un pozo en la tierra húmeda, me dejas allí y vuelves a cubrirme cuidadosamente, todo habrá comenzado. La hormiga decidió aceptar, hizo un hueco con sus patitas y dejó allí la semilla, y luego volvió a acomodar encima, con mucho cuidado, la tierra que había sacado. Se despidió hasta el año siguiente.
Siguió caminando y a poco andar encontró una hoja de trébol y la llevó hasta el hormiguero. Terminó el verano, pasó el otoño y llegó el frío invierno. Las hormigas consumieron sus provisiones, que alcanzaban justo, hasta que empezó la primavera. Cuando se cumplió el año, la hormiga volvió al lugar donde había plantado la semilla. El grano de trigo había cumplido su promesa. Ahí había, no 1 ni 10, sino 100 granos iguales. En el invierno siguiente, todo el hormiguero pudo disfrutar de abundantes y sabrosas provisiones. Los que como la hormiga saben guardar a tiempo, siempre tendrán asegurado su propio invierno. Ahora, después de leer la fábula, vamos a desarrollar las actividades de la página 135, desde la 1 a la 3. ¿Qué qué intención tenía el grano de trigo? El grano de trigo quería ser una planta. ¿Qué hecho alteró sus planes? Identifica qué personaje interviene y qué intención tiene. La llegada de la hormiga, quien quería llevarlo al hormiguero. ¿Qué solución propone el grano de trigo y qué opinas de esa solución? Le propone que lo deje ahí y él después le dará miles de granos de trigo. Ahora tu opinión es personal. Tienes que darla tú y decir por qué. Ahora leeremos las fábulas El cuervo y la vasija de la página 136 y La zorra y el cuervo de la página 137. El cuervo y la vasija. Érase una vez un cuervo sediento. Había volado mucho tiempo en busca de agua. De pronto vio una vasija. Descendió y vio que contenía un poco de agua, pero estaba en el fondo de la vasija y él no llegaba con el pico. Pero debo beber esa agua, graznó. Estoy demasiado fatigado para seguir volando. ¿Qué haré? Ya sé, volcaré la vasija. Le pegó con las alas, pero era demasiado pesada. No podía moverla. Recapacitó. Ya sé, la romperé y beberé el agua cuando se derrame. Estará muy sabrosa. Con el pico y garras y alas se arrojó contra la vasija, pero era demasiado fuerte. El pobre cuervo se tomó un descanso. ¿Qué haré ahora? No puedo morir de sed con el agua tan cerca. Ha de haber una manera y solo necesito pensar hasta descubrirla. Al cabo de un rato, el cuervo tuvo una idea brillante. Había muchos aguijarros en torno. Los tomó uno por uno y los arrojó a la vasija. Poco a poco el agua subió hasta que al fin pudo beberla. ¡Qué sabrosa estaba! Siempre hay un modo de vencer los escollos, dijo el cuervo, si sabemos abusar el ingenio. Las palabras que están con rojo están al lado para que tú las puedas aprender y entender mejor el texto. Al decir que recapacitó, significa que el cuervo reflexionó. Cuando decía que había muchos guijarros, significa que había muchas piedrecillas. Y cuando decía que hay que aguzar el ingenio, significa que afinar y avivar el ingenio. La segunda fábula es La zorra y el cuervo. Una vez un cuervo, tras robar un queso de la ventana, se encaramó en una copa de un árbol para comérselo tranquilamente. Pero vio una zorra y empezó a hablarle de esta manera. ¡Qué brillo tienen tus plumas, oh cuervo! ¡Cuánta hermosura hay en tu cuerpo y tu rostro! Si tuvieras voz, ningún ave te aventajaría. El cuervo halagado quiso probar su voz. Neciamente abrió el pico para comenzar a cantar y dejó caer el queso. La astuta zorra lo atrapó vivamente con sus ávidos dientes. Solo entonces gimió el cuervo estúpido por haberse dejado engañar. Aquí tenemos también palabras nuevas. Neciamente significa tontamente. Ávido significa deseoso y gimió significa que lloró. Ahora que ya leímos las fábulas, vamos a desarrollar las actividades de las páginas 137, 138 y 139. Aquí tenemos el propósito del cuervo y cuál tiene la zorra. El cuervo tiene como propósito comerse el queso que robó y la zorra comerse el queso del cuervo. Aquí tenemos para
comparar ambas fábulas. El círculo que está al medio son las semejanzas que tienen en común ambas fábulas. Y afuera está lo que tienen de diferente. El cuervo y la vasija y la zorra y el cuervo. Como semejanza tienen que ambos tienen como personaje a un cuervo. Pero la diferencia es que en el cuervo y la vasija el cuervo es astuto. En cambio en el otro el cuervo es fácilmente engañado. Ahora, ¿cuál de las fábulas leídas te gustó más? Eso es personal, pero tienes que poner el porqué. Ahora vamos a ver los personajes de cada fábula que leímos. De la hormiga y el grano de trigo, los personajes son la hormiga y el grano de trigo. Y sus características son: la hormiga es trabajadora, confiada y precavida, y el grano de trigo soñador, confiable y convincente. Del cuervo y la vasija tenemos el cuervo. Y la característica del cuervo es que es inteligente y tenaz. Y de la zorra y el cuervo tenemos la zorra, que es astuta y rápida. Y el cuervo, que es vanidoso e ingenuo. Esta actividad debes elegir tus personajes y completar la tabla. Aquí pones tus personajes y completas. ¿Qué problema tiene? ¿A qué se enfrenta? ¿Qué opina? ¿Qué hace? ¿Y qué enseñanza deja la historia? Entonces, vamos a ver qué fue lo que aprendimos. En esta etapa aplicamos lo que hemos aprendido en las etapas anteriores. Primero, las características de los personajes. Segundo, la secuencia narrativa. Encontrar información explícita. Opinar. Y también aprendimos que la fábula es un texto literario que tiene como propósito dejar una moraleja. Sus personajes son principalmente animales y estructura. Y es inicio, desarrollo, desenlace y moraleja. ¿Te das cuenta todo lo que hiciste? Muy bien.